Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Queridos hermanos, uno sin la bendición de Dios no puede hacer nada. Y la bendición de Dios implica la voluntad de Dios. En uno de los antiguos monasterios de los templarios, o podríamos decir castillo de los templarios, se encontraba escrito en latín: a quien Dios bendice, nadie maldice. Es decir, que nadie puede maldecir a quien Dios bendice. Y a quien Dios bendice, todas las empresas le salen bien, los caminos van bien. Y ahí podríamos decir, caerán a tu izquierda 10,000 en tu frente y todos perecerán porque no podréis ser derribados. Pero para no poder ser derribado, siempre tengo que pensar que yo guardo los mandamientos de Dios, cumplo la voluntad de Dios y guardo los preceptos de Dios y pongo a Dios en primer lugar, poniendo mis intereses en segundo y tercer lugar. De modo que la pregunta es, ¿cómo os ve Dios? No cómo os ven los hombres, sino cómo os ve Dios. Si Dios os ve bien, si estáis haciendo lo correcto frente a Dios, si sois inocentes frente a Dios. Porque si sois culpables o soy culpable frente a Dios, ¿cómo entonces voy a pedir su bendición? Por lo menos estoy yo en la actitud de arrepentimiento y de recogimiento y de interiorización frente a Dios. Hoy estamos celebrando una fiesta tremendamente importante. Estamos celebrando, podríamos decir en cierta manera, aunque la cátedra del apóstol San Pedro es el 22 de febrero, estamos celebrando hoy, en cierta manera, otra vez la cátedra del apóstol San Pedro, pero estamos celebrando hoy a los dos insignes apóstoles de la iglesia, a Pedro y a Pablo. Pedro es la roca sobre la cual está construida la iglesia y a la única que le dijeron que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Sobre las demás sectas, o lo que se acepta, o lo que Dios no bendice, entonces no puede obtener la gracia de Dios. De modo que, ¿dónde está la iglesia de Jesucristo? Lo que hay que preguntar. Eso es como cuando se acercó María Magdalena y se acercó a la tumba del Señor y preguntó, ¿dónde han puesto a mi Señor para yo irlo a buscar? Entonces hoy tengo que hacer la misma pregunta, ¿dónde habéis puesto la iglesia del Señor para yo irlo a buscar? En este momento de confusión, de enredo, en este momento en el que los mentirosos dan apariencia de verdad, en este momento en que los ingenuos y los incautos caen en manos de los mentirosos, aquellos que les falta el discernimiento espiritual, aquellos que no aman y aquellos que son obtusos a la gracia, aquellos que andan embebidos en las cosas materiales y no pueden poner las cosas en lo alto, es imposible que vean la iglesia del Señor. No la ven. Parece que vieran la iglesia del Señor, pero solamente ven una falsa iglesia. Solamente en el interior del corazón, solamente mirando en lo profundo de Dios y en la mirada de Dios, ahí podemos encontrar. Como en estos días me paré con un campesino que estaba sembrando frijol y le dije, sí, de mí podrán decir muchas cosas, pero aquí está la prueba. Sí, la prueba se demuestra en los frutos, le dije a ese campesino. Le dije, la prueba se demuestra en los frutos. El primer fruto de vuestra merced es que debéis dar frutos conociendo a Jesús. Le dije, encerrados en vuestra habitación,
Orad ahí a vuestro Padre que está en lo secreto. Conoced a vuestro Padre que está en lo secreto, porque si no oráis, no podréis conocer nunca a vuestro Padre que está en lo secreto. Vuestro Padre que está en lo secreto pondrá su mirada sobre vos, sobre ti. Pondrá la mirada sobre ti, te amará y te arropará con un abrazo de amor que yo ya lo he descrito. Nunca he sentido un abrazo de amor como el que me dio ese fraile en Frankfurt, Alemania, un capuchino. Sentí que era el mismo Dios el que me abrazaba. Y ese abrazo no lo he podido comparar ni con el de ninguna mujer, ni con el de ningún hombre. Nadie me ha podido volver a dar ese abrazo. Entonces ese es el abrazo de Dios el que nos da a todos nosotros. Porque Dios nos creó para amarnos, no nos creó para llevarnos al abismo y a la destrucción. No nos ha creado para eso. Oye, entonces le preguntan al apóstol Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. La cabeza de la iglesia le hacen 3 veces la pregunta y a cada uno de nosotros nos deben de hacer 3 veces la pregunta. Sí, cada uno de nosotros tiene que saber que ama al Señor. Entonces, mucha gente se ha quedado con una iglesia vacía. No reza, cumplimiento, va a misa dominical, pero no entra en el interior, no medita, anda distraído en las cosas del mundo y luego anda admirando porque el uno le dice que el uno es culpable o el otro es culpable. No sabe ni quién es culpable. Pobre. No sabe quién es culpable. ¿Por qué? Porque no se han encontrado con Jesús. Jesús es el único que dice cuál es el camino correcto. Jesús es el único que muestra dónde está su esposa. ¿Sí? Y dice, no, esa prostituta no es mi esposa. No confundáis a esa que se viste como mi esposa, se ha tomado las joyas de mi esposa, se ha ataviado como mi esposa y ahora funge como si fuera mi esposa. Esa no es mi esposa. ¿Y quién es el que tiene que decir eso? El mismo Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues el esposo de la iglesia. ¿Y quién es el que más la conoce? Pues el esposo de la iglesia. Es el esposo de Jesús. Ese es el apóstol Pedro. El esposo primero de la iglesia. Y ahora, el apóstol San Pablo. ¿Qué es el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo es la persona que ama a Jesús por encima de todas las cosas. Si no le han hecho la pregunta, pero él lo demuestra. Si todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo crucificado. Ese es el apóstol San Pablo. Todo lo considero basura. Nadie me puede separar del amor de Cristo. La tribulación, el hambre, la enfermedad. Y en palabras de él, todo lo he padecido por Cristo. El apóstol San Pablo, como estaba lleno de amor a Cristo, pues no tenía miedo. Sí, no tengo miedo a vuestros insultos, decía él, y a vuestras persecuciones. Sí, y al final de sus días ya estaba gacho de tantas palizas que le habían dado y de tantas cosas. Ahora, el apóstol San Pablo es muy diferente al apóstol San Pedro. El apóstol San Pablo pues, era ciudadano romano, tenía privilegios. El apóstol San Pablo tenía más posibilidades de moverse en el imperio romano. El apóstol San Pablo trabajaba con sus manos. El apóstol San Pablo tenía muchas facilidades, muchas personas quien le ayudaban. Entonces el apóstol San Pablo, pues, lógicamente, y habían personas que estaban junto con el apóstol San Pablo. Y de hecho, habían unas mujeres que se llamaban, la una es Tecla, que se me había olvidado, Santa Tecla, ¿no? Santa Tecla, que era una de las compañeras del apóstol San Pablo.
Ahora, el apóstol San Pablo, pues lógicamente, algunos dicen que sí fue viudo, que no se casó. Yo intuyo que el apóstol San Pablo jamás se casó. El apóstol Pedro sí se casó, pero el apóstol San Pablo jamás se casó y permaneció célibe en virtud del amor de Cristo, cuando en esos momentos el celibato no había sido, no estaba establecido de manera obligatoria pues en la iglesia. O sea, pues ellos eran los que estaban dando los primeros pasos. No sabemos qué pasó con la esposa de Pedro ni nada de esas cosas, pero sabemos que el apóstol San Pablo, pues algunos dicen que era viudo bueno, cualquier cosa. Pero el hecho es que cuando él dice que es un anciano, y la edad de la ancianidad se consideraba de los 50 a los 60 años, es decir, en cuanto a la edad de la sabiduría, no de la edad cronológica, sino la edad de la sabiduría venía de los 50 a los 60 años, entonces él dice que es un anciano, o sea, un presbítero en la sabiduría. Entonces el apóstol San Pablo es el hombre libre, ¿sí? Que no teme decirle las cosas a quien hay que decir. El apóstol San Pablo es el que ha sufrido flagelaciones y él mismo dice que ha sufrido 40 azotes menos uno, o sea, le han dado 39 azotes de castigo. El apóstol San Pablo es aquel que han hecho conjuras para matar, aquel que lo picó una víbora y la tiró al fuego en la isla de Malta y la víbora se quemó. Aquel que puso a rechinar de rabia a mucha gente y a muchas personas porque primero servían en los judíos, en la institución, y luego pasó a servir a Cristo. Sí, porque Cristo se le apareció, el camino se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Y él, que tenía una intención recta en el corazón, se pregunta, ¿a quién estoy persiguiendo? ¿Estoy persiguiendo el mismo camino? ¿Estoy persiguiendo la misma vida? Es la pregunta que se hace el apóstol San Pablo. Así que el apóstol San Pablo es el apóstol de las naciones, el apóstol de la gentilidad, el apóstol del amor, el apóstol que lo ha padecido todo por Cristo. Y es el apóstol sarcástico también. Sí. Hay muchos pasajes en la Sagrada Escritura donde él es sarcástico y podríamos decir burlón, es como lo soy yo, ¿no? Así nací. Hay cosas que están en la estructura de la persona que es bien difícil de hacer. Entonces, utilizan el sarcasmo para decir, por ejemplo, de aquellos que se habían hecho la circuncisión, ¿sí? Entonces decía que lo hacían solamente por apariencias humanas, y entonces decía, pues ojalá que se amputen todo el miembro. Sí, aparte, dice. O sea, lo dice de manera sarcástica, burlándose de ellos, ¿no? Y en otros pasajes que yo ya no me acuerdo aquí, pero algún día les mostraré cómo el apóstol San Pablo es el santo. O sea, los santos son santos sin dejar de ser humanos. Cada santo pues tiene una personalidad distinta. Es muy distinta la personalidad del apóstol San Pablo a la de San Pedro. Sí, San Pedro es un hombre primario, enojón, sí, es decir, testarudo, etc. Y el apóstol San Pablo pues también lo es. Él no teme corregir a los que tiene que corregir, y les grita insensatos Gálatas, o les grita palabras a todos aquellos que han apostatado de la fe, o los entrega al dominio de Satanás. Ahí está en Timoteo. Esos tales quedan bajo el dominio de Satanás, dice el apóstol San Pablo. Así que hoy estamos celebrando estos dos apóstoles. Son los fundamentos o las dos columnas principales de la iglesia. Es decir, pues podemos decir que el apóstol Pedro está sentado en la cátedra, y todo el que esté sentado en la cátedra pues es sucesor del apóstol Pedro.
Y quien no tenga la cátedra del cielo o el solideo del cielo, la llave del cielo, pues no puede ser verdaderamente apóstol, es decir, no puede ser papa de la iglesia ni apóstol verdadero de la iglesia. De modo que toda la autoridad está centrada en el apóstol Pedro, pero la autoridad también está delegada en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se abre camino a sí mismo. El apóstol Pablo recibe la encomienda de Dios, ¿sí?, de manera no visible, y el apóstol Pedro de manera visible e institucional. Es decir, el apóstol Pedro recibe la encomienda del Señor de manera visible e institucional. Y el apóstol Pablo recibe la encomienda del Señor de manera carismática y no visible. Es decir, ya sabemos que va camino a Damasco por la intercesión y el derramamiento de una sangre del mártir que es Esteban, que le echan las vestiduras a los pies del apóstol Pablo. Sí, Esteban intercede y es la primera persona sobre la cual recae la sangre, sobre Pablo. Y eso hace que Pablo se convierta y camino a Damasco, pues tiene una revelación divina donde dice, lo tumban del caballo. No sabemos si va en un caballo o no, no lo sabemos. Siempre es la historia de que tumban a Pablo del caballo y oye una voz y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Y ahí es donde pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Sí, a quien yo estoy persiguiendo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Si resulta que estamos en la falsa iglesia y otros nos incitan a perseguir la verdadera iglesia, porque los de la verdadera iglesia solamente hacemos defendernos, ¿sí? Solamente nos podemos defender. Pero vuelvo a deciros, ¿sí? Nadie maldice a quien Dios bendice. A aquellos que creen ser la verdadera iglesia, si no tienen la bendición de Dios, los frutos de santidad se irán apagando progresivamente. Las vocaciones se irán apagando progresivamente y quedará eso convertido en una institución humana y en una reunión de hombres. La iglesia del Señor irá creciendo en fuerza, en gracia y en carisma, y en medio de la persecución tendrá la fuerza para testificar que ella es la esposa del Señor. Gloria al Padre, al Figlio, al Spirito Santo, siccome era al principio, e non nel sempre, et in secula seculorum. Il credo.